Hoy iniciamos una nueva serie y que es súper importante porque cubre un tema que es tan importante como lo es controversial en algunos casos, y es la inteligencia emocional. Y bueno, comencemos definiendo qué es lo que significa esta palabra. Y el diccionario nos dice que es la habilidad de entender tus emociones, pero también es la habilidad de entender las emociones de otros, respondiendo a ellas de una manera saludable. No es responder como usted quiera, responder de una manera saludable. ¿Y por qué este tema es tan importante en el presente, en esta época? Porque se estima que el número de personas que fueron diagnosticadas con depresión o ansiedad en Estados Unidos creció desde un 20% en el 2017 a ya casi un 30% en el año 2023. O sea, en 6 años ese índice creció 40%. Y aunque esto es algo que está afectando a todas las edades, las edades jóvenes, aquellos entre los 18 y 29 años, son aún más propensos, están en mayor riesgo con todo esto, porque en el caso de ellos creció un 68%. ¿Por qué ocurre esto? Por diferentes razones. Algunas de ellas podría ser que los efectos a nivel mental y emocional de la pandemia, que ya ocurrió hace 3 años atrás, continúan teniendo efecto en nosotros. También puede ser que cuando tú ves las redes sociales, te enseñan un estilo de vida surrealista que promueve una versión distorsionada de la felicidad, del éxito, y pues claro, eso comienza a también perjudicar nuestra percepción. Y cuando sales de las redes sociales, te bombardean continuamente con información que nos divide cada día más. Un ejemplo sencillo, lo que ha estado ocurriendo estos días recientes en las noticias, por ejemplo. Entonces, esa es la realidad del mundo actual. Y nosotros no podemos decir que por ser cristianos, como cuento de hadas, no somos propensos a esto o somos por alguna u otra manera exentos a estas circunstancias. La realidad es que estamos viendo estos casos también dentro de las puertas de nuestra congregación y los vemos también en nuestros hogares. La buena noticia, la respuesta de esto es que de acuerdo a lo que me enseña la palabra de Dios, nosotros no estamos llamados a sobrevivir solamente en esta época, sino que la palabra me dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que podemos ser fuertes e inteligentes emocionalmente por medio de Cristo. ¿Para qué? Para mostrar que aún en una crisis tan grande como la que acabo de contarles, nuestro Dios sigue siendo mucho más grande. Amén. Entonces, la inteligencia emocional, como dije al principio, es una habilidad. Entonces, como es una habilidad, es algo que podemos desarrollar. Está en nuestras manos trabajarla. Y aquí es donde quisiera preguntarle, ¿las emociones son una bendición o son un problema? ¿Qué creen? Bendición. Por allá escuché problema, por aquí escuché las dos. Y bueno, creo que si nos ponemos a pensarlo bien, vamos a darnos cuenta que pueden llegar a ser ambos. Un ejemplo, cuando le propones matrimonio a tu esposa y ella te dice, sí, acepto, ¿qué se siente? Se siente uno que está en la gloria, ¿verdad? No sé si por aquí está Andrea para que me recuerde cómo se sintió. Bueno, en fin, el caso es que es una sensación maravillosa lo que se siente, pero también cuando has tenido un mes bastante duro, donde te han dado noticia triste tras noticia triste, la vida te da golpes, paz es lo último que sentimos en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo manejar esto? Dios a través de su palabra nos revela que Él tiene emociones. Y entonces cuando Él nos creó a su imagen y a su semejanza, Él nos compartió ese componente de su identidad en nosotros. Pero como cualquier regalo, cuando es mal administrado, puede convertirse en una piedra de tropiezo para nosotros y que también afecta a los que están a nuestro alrededor. El manejo saludable de este recurso, de este regalo, de las emociones, es lo que llamamos inteligencia emocional. Crecer en inteligencia emocional es vital
para poder prevenir o lidiar con depresión, con ansiedad, fobias, OCD, PTSD, anorexia, bulimia y todo tipo de adicciones como el alcoholismo, el cigarrillo, pornografía y aún más. También el tener inteligencia emocional nos ayuda a pensar más claramente, a comunicarnos mejor, es algo que fomenta la unidad y por lo tanto promueve una mejor vida. Entonces, ¿quién quiere inteligencia emocional? Amén, ¿verdad? Entonces vamos a ver 5 componentes, bueno, no todos los 5 el día de hoy, vamos a ver algunos el día de hoy, de los componentes que forman parte de la inteligencia emocional. Y vamos a comenzar con el primero, que es la habilidad para ser consciente de mis emociones. La habilidad para ser consciente de mis emociones. No sé si a usted le ha pasado que usted nota a alguien que está molesto. Y le dices, pero ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás enojado? Y te responden, yo no estoy molesto. ¿A alguien le ha pasado? Uno que otro codazo por aquí y por allá. Bueno, si no te ha pasado, quizás eres tú el que responde de esa manera. Esto es un ejemplo clásico de lo que es falta de inteligencia emocional. Nosotros necesitamos ser conscientes de qué es lo que sentimos, de poderle dar nombre a esas emociones, porque lo que no se aclara no se puede mejorar. Y una vez le damos nombre a eso que estamos sintiendo, debemos analizar por qué es que estamos sintiendo esto. Para ser conscientes de nuestras emociones tenemos que entender lo que realmente son. Y es que las emociones revelan lo que nuestro corazón ama. Las emociones revelan lo que nuestro corazón valora y las emociones revelan lo que nuestro corazón le teme. Las emociones son el resultado de nuestros pensamientos y los pensamientos son el resultado de nuestras creencias. Entonces, la pregunta que quisiera que también estemos nosotros meditando el día de hoy es: ¿qué cosas estás creyendo tú el día de hoy que quizás no son verdad, pero que están teniendo efecto en ti como si lo fuera? Amén. Una influencia enorme en nuestras emociones es lo que nos decimos a nosotros mismos. Un error común es pensar que lo que sentimos es causado por las circunstancias, que nuestras emociones son respuesta a lo que nos pasa, respuesta a lo que nos dicen, respuesta a lo que nos hacen. Pero la realidad es que nuestras emociones tienen mucho más que ver con lo que nos decimos a nosotros mismos mientras que estamos atravesando estas circunstancias, mientras que estamos atravesando esos problemas. Por ejemplo, hay personas que por muy bien que les vaya en la vida, siempre tienen algo de qué quejarse. ¿Le ha pasado? ¿Lo ha visto? Están recibiendo todo tipo de bendición de parte de Dios y siempre le encuentran un pero. Es un carro nuevo, pero no es el color que quería. ¿Verdad? Estoy en Estados Unidos, pero no estoy en California, en Hollywood. O sea, siempre le encuentro algún tipo de pero a lo que estoy viviendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque esa persona ha creído una mentira. Y la mentira es que en la vida no hay nada bueno. Siempre hay algún problema detrás de todo lo que Dios nos pueda dar. Entonces, como no es verdad, pero lo cree que es verdad, va a tener efecto en sus emociones, pensamientos y acciones como si lo fuera. ¿Tiene sentido? Amén. Bueno, me alegra. Entonces, también tenemos la otra cara de la moneda. Quisiera pedirle este favor. Cierre sus ojitos e imagínese por un momento que usted está viviendo en el primer siglo. O sea que no tienes Nikes, tienes simplemente unas sandalias. Y estás tú siendo encarcelado, siendo arrestado, azotado, lastimado a causa de ser un cristiano, a causa de ser un seguidor de Jesús. Tus manos son atadas, tus pies son atados, tu vida está pendiendo de un hilo. Abre tus ojos. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué le dirías a Dios? Siendo honestos, ¿qué le diríamos a Dios? Dios, gracias por estar en esta situación. No. Probablemente muchos diríamos: Señor, pero ¿y qué hice? Señor, pero ¿por qué me tratas así? Señor, ¿esto es lo que significa servirte? Entonces, ¿quién va a querer servirte?
Si este es el significado de creer en ti, ¿quién va a querer creer en ti? Podría ser lo que sale en muchas de nuestras mentes o de nuestras palabras. Pero la palabra de Dios nos cuenta en el libro de Hechos un suceso completamente diferente. En el caso de Pablo y Silas, aunque experimentaron esto que acabo de describirles, ellos estaban cantando alegremente a Dios en medio de esa circunstancia. ¿Porque perdieron demasiada sangre? No. ¿Estaban desconectados de la realidad? Tampoco. Sino porque aunque estaban atravesando esas circunstancias y sus cuerpos estaban encarcelados, ellos entendían que sus convicciones, sus pensamientos y por lo tanto sus emociones estaban en completa libertad. De eso es lo que se trata la inteligencia emocional. Entonces quisiera que veamos un caso particular en la palabra de Dios. Le invito a que vayamos al libro de Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el capítulo 9. Tengo aquí la cita en la pantalla, pero usted, por favor, igual búsquenlo en su palabra para que vea que le estoy diciendo la verdad. Entonces, la Biblia describe a este personaje como un hombre, lo podemos ver ahí, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Y aquí muchas de las hermanas casadas dirán, ¡oh! Aquí está la descripción de mi esposo. No se rían, por favor. Mira lo que dice ahí, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era un hombre alto, guapo y rico. Al día de hoy, él es la respuesta de la frase I'm looking for a guy in finance, trust fund, 6'5". Los que se rieron saben a lo que me refiero, ¿verdad? Blue eyes. Ese trend que vemos en TikTok, este tipo, este hombre, era la respuesta perfecta a esa solicitud. Era un hombre humilde, era un hombre querido por el pueblo y fue ungido para ser el primer rey de Israel. ¿Sabe por qué? Porque en todo el país no había mejor candidato como él. O sea, la historia comienza poniéndonos a esta persona como que va a ser el héroe del país por muchos años. Pero cuando analizas su vida, vas a comenzar a darte cuenta que él es un ejemplo de que los pensamientos negativos que provocan el estrés emocional en nuestra vida casi siempre contienen distorsiones exageradas de la realidad. Aunque esos pensamientos lleguen a nuestra mente y parecieran ser válidos al principio, cuando los examinamos de cerca, nos damos cuenta que son irracionales, que están equivocados y que esa manera de pensar tergiversada nos causa sufrimiento. Eso fue lo que comenzó a ocurrirle a Saúl durante su reinado. Quisiera que veamos 3 causas de los problemas emocionales de Saúl. Primero, el tema de la ampliación y la minimización. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nos describe esto es que cuando él se equivocaba y Samuel lo confrontaba o Saúl era confrontado por su propia culpa, él siempre se autojustificaba. Es que yo lo hice, pero porque el otro lo hizo. Pero es que el error de él fue más grande que el mío. O sea, siempre buscando la forma de minimizar mis errores y ampliar los errores de los demás. Y esto era algo que le pasaba una y otra vez. Confucio dice, alguien que ha cometido un error y no lo corrige está cometiendo otro error. Y otra frase que encontré que me encantó, dice, hay 2 tipos de personas, aquellos con 20 años de experiencia y aquellos con 1 año de experiencia que han repetido 20 veces. ¿Se entiende? Es la gente que no aprende de sus errores, se sigue chocando contra la misma piedra una y otra vez. Como no examinan sus emociones, no detectan los peligros, siguen cayendo en el mismo error. Segunda causa de los problemas emocionales de Saúl. Tenemos el concepto de afligirse por la injusticia de la vida. Pregunto y seamos sinceros, levanta la mano si alguna vez te han tratado injustamente. ¿Los demás siempre los han tratado justamente? ¡Wow! Como quisiera estar en sus vidas. Bueno, la palabra nos enseña que nuestro Dios es justo. ¿Amén? Dios es bueno. ¿Amén? Dios es perfecto. ¿Amén?
pero en este mundo tendremos aflicción. Pero este mundo no es perfecto, este mundo no es siempre bueno con nosotros, no siempre es justo. Y cuando comenzamos a enfocarnos en eso, eso puede comenzar a condicionarnos a no soportar las cosas. O sea, en victimizarnos. Nos hacemos víctimas de todo y esto lo vemos inclusive en las redes sociales hoy en día. Y es que solamente hay una cosa que no podemos soportar y es la muerte. Inclusive la muerte no la podremos soportar solamente por una temporada. Después Dios nos resucitará. Entonces, ahí es cuando las emociones se salen de su cauce, cuando comenzamos a no soportar las cosas, perdemos el control, nace o sale el rencor, la amargura, el resentimiento. ¿Por qué? Porque estamos siempre enfocados en que soy la víctima de todo lo que me ocurre a mí. Entonces necesitamos desarrollar tolerancia a la frustración, ya que entrar en ese espíritu de venganza, en ese espíritu de rencor, nos daña a nosotros mismos, rompe nuestra confianza en Dios y, como si no fuera suficiente, también entristece al Espíritu Santo. Y tercera y última causa, que creo que era la más aguda o la más problemática, es un orgullo herido. Y es que el orgullo de Saúl fue herido por el pueblo a causa de la preferencia hacia otro líder, aun cuando este líder era su yerno. Había un canto popular que cantaban las mujeres, que decía: Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Si usted fuera Saúl, ¿cómo se sentiría escuchar eso? Yo creo que la persona que se inventó ese canto no estaba pensando mucho en cómo iba a afectar a Saúl. Entonces Saúl escuchaba esto un día y otro día y otro día y otro día y otro día. ¿Y qué comenzó a nacer en su corazón? Envidia, celos, amargura, al punto que quiso matar al receptor de esos cumplidos. Muy bien pudiera haber dicho Saúl: Dios, gracias por enviarnos a un líder tan grande, tan especial como David, y qué bonito que sea parte de mi familia porque es mi yerno. Pero no, se decidió corromper dentro de él y permitió que esas emociones tomaran control de su vida y terminó equivocándose una y otra vez buscando hacerle daño a David. Entonces, vemos esto por todo lado en la palabra de Dios. Puedes examinarla y me encanta lo verídica que es la Biblia, que todos los personajes encontraremos que tenían sus fortalezas, pero también tenían sus errores, tenían sus fallas. Entonces, esto lo encontramos en Caín, en Jacob, la familia de Jacob, etc. Entonces, ¿cómo sé si soy orgulloso? ¿Cuántos de aquí son orgullosos? Wow, tengo una persona que es honesta. Los de 2, 3 personas, 4. En este segundo servicio como que la gente es más honesta. Bueno, le tengo un test sencillo. No tiene que levantar la mano. No quiero apuntarle aquí el dedo o la luz a nadie. Pero escucha lo siguiente. Eres el tipo de persona que quiere siempre la atención de la gente. Buscas los cumplidos de los demás. No te gusta someterte. Detestas aceptar que te equivocaste. Piensas que tu opinión es la ley. No recibes consejo. Te encanta criticar, pero hay de que alguien te critique a ti. Bueno, de todos estos síntomas apuntan a que hay un poco de orgullo en exceso en nosotros. Y de ahí a un orgullo herido, estamos a solamente un paso. Y el peligro con esto es que una persona con un orgullo herido hiere. Repito, una persona con un orgullo herido hiere. En contraste, tenemos a Jesús. Jesús, al llegar aquí a la tierra, tenía todo para demandar pleitesía de absolutamente todo el mundo. Era el Hijo de Dios hecho carne. Pero no, Él escogió servir. Los aplausos de la gente no lo cambiaban, no le subían el ego a Él. Y también al final de su vida, el rechazo y la decepción de la gente tampoco lo cambiaron a Él. Aún en el momento más difícil de su vida, colgado en una cruz,
Él estaba buscando la salvación del ladrón que estaba colgado al lado de él. Tal era su deseo de amar a los demás que ni siquiera pensaba en él en su momento más difícil. Thomas Jefferson dice aquí, nada da más ventaja sobre otro como mantener la calma y la paz en medio de toda circunstancia. No hay nada más que frustre a alguien que verte no frustrado, porque le das bastante envidia. Saúl tuvo momentos donde entraba en sus 5 sentidos y reaccionaba y se daba cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero con esas 3 causas activas y ocurriéndole una y otra vez, especialmente la tercera, él cayó más y más en esa ansiedad, en esa depresión. Después, él decidió buscar el consejo de Dios, pero como no le gustó lo que Dios le dijo, se puso a buscar consejo en otro lado. Y el peligro ahí fue que escuchó una mentira que decidió sí creer. Y la mentira era, no hay esperanza para ti, ya no hay vuelta atrás. Él tomó esa mentira como una verdad para sí y eso le empujó a tomar la decisión de acabar con su propia vida. Y esa es una mentira que se sigue escuchando el día de hoy. La hemos escuchado todos en algún momento de nuestras vidas. Y cuando decidimos creerla, comienza a causar estragos en nosotros también. Pero la verdad es que esa noche, inclusive esa última noche, había esperanza para Saúl. Y si la había para Saúl, y tú te has sentido de esa manera, pues también quiero que sepas que hay esperanza para ti. Amén. Pasamos entonces al segundo punto, segundo componente de la inteligencia emocional, que es la habilidad para regular y manejar las emociones. Y les cuento esta pequeña historia. Cuenta un piloto que una vez estaba atravesando una fuerte neblina, una turbulencia muy, muy fuerte, al punto en el que cuando él pensó que había logrado nivelar el avión una vez más, se preocupó al ver que en el instrumento de información, el sistema de navegación, le estaba diciendo que el avión estaba inclinado 45 grados y estaba en caída. Entonces el piloto tenía que tomar una decisión. ¿Le hago caso a mis emociones, que siento que estoy bien y voy a seguir como estoy? ¿O le hago caso al sistema de navegación que me dice que estoy mal y hago las correcciones, aun cuando sepa yo que cuando haga las correcciones, ahí mi cuerpo va a sentir que me estoy torciendo? Tenía que tomar esa decisión. ¿Qué decidió él? Dijo, voy a hacerle caso al sistema de navegación. Entonces, giró el avión, subió la punta y aunque él sentía que se estaba torciendo, decidió hacerle caso al sistema de navegación. Logró salir de la neblina y cuando salió se dio cuenta que efectivamente todo ahora sí estaba nivelado correctamente. ¿Qué aprendemos de eso? Si él le hubiera hecho caso a sus emociones, a sus sentidos, en ese momento no estaría contando la historia. Hubiera muerto él y hubieran muerto todos los pasajeros que estaban con él. Entonces, podemos ver en esa historia de que tenemos que ser muy cuidadosos al decidir qué sistema de navegación vamos a utilizar para nuestras vidas. Y es que, no sé si usted ha escuchado últimamente esta frase muy popular, follow your heart. Sigue tu corazón. Lo que sienta tu corazón, haz eso, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿nuestro corazón es un buen sistema de navegación? Probablemente no. ¿Alguien aquí le ha jugado una mala pasada a sus emociones? A mí me ha pasado. Entonces, ¿cuál debe ser el sistema de navegación de nuestra vida? Y la palabra nos enseña que es la sabiduría y el dominio propio. La sabiduría y el dominio propio es la versión bíblica de la inteligencia emocional. En Proverbios encontramos que la sabiduría debemos adquirirla, encontrarla antes que cualquier otra cosa. Sobre todas nuestras posesiones, adquirir inteligencia. También en ese mismo capítulo vemos, retén el consejo, no seas terco.
No lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. O sea, el llevar a cabo esto marca nuestras vidas. No es algo temporal, es algo permanente. Y en Proverbios 23:23 me encanta como está en la TLA, que dice: acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, y no los cambies por nada. O sea, acumula significa que esto llega con el tiempo invertido en desarrollarla. Esto está al alcance de todos los que estamos presentes en este lugar. Esto está al alcance de ti también que nos estás viendo a través de la transmisión. Cuando nosotros no tenemos inteligencia emocional, nos volvemos impulsivos. Hablamos, actuamos y después pensamos. La falta de dominio propio es evidente cuando vemos que la mayor causa de muerte en Estados Unidos, años atrás, eran las enfermedades cardiovasculares. Estas son enfermedades que la medicina ha comprobado que se pueden evitar y revertir. O sea, si la tienes, puedes revertirlo con una nutrición balanceada y un estilo de vida apropiado. ¿Ok? Eso se descubrió, eso se entendió. Han pasado décadas, ¿y cuál cree usted que es la causa primaria de muertes en Estados Unidos al día de hoy? Las mismas enfermedades cardiovasculares. O sea, sabemos cómo erradicarlo, sabemos cómo solucionarlo, pero no tenemos el dominio propio para hacer algo al respecto. Interesante, ¿no? Entonces, incluso en las cosas cotidianas de todos los días, podemos caer presa de nuestras emociones. Como un buen ejemplo, las compras impulsivas. Ahorita en julio viene Prime Day, ¿verdad? Y usted sabe que Walmart y Target también se van a meter ahí en la jugada. Entonces, ¿cómo podemos ver esto el día de hoy? ¿Alguien ha escuchado de Girl Math? Ya lo escuché. Girl Math, las matemáticas de chicas. ¿Ok? Le voy a explicar cómo funciona esto. Las matemáticas de chicas es la siguiente. Ve que tiene 50% de descuento y lo tengo que comprar porque si no pierdo el otro 50. Me están regalando 50 y si no lo compro estoy desperdiciando el 50% que me están regalando. ¿Le ha pasado? All right. Otro ejemplo. Es que como estoy pagando con cash, no cuenta. Es gratis. Por eso uno que otro tiene ahí su guardadito de efectivo. Como es efectivo, no cuenta. O este otro que escuché recientemente. Es que este bolso es costoso ahora, pero si lo uso todos los días, por un año me queda como a $1 por día. O sea, gratis. ¿Verdad? Indeed, indeed. Pero hombres, no se burlen mucho porque ahora les toca a ustedes. Porque también existe el concepto de boy math, las matemáticas de chicos. ¿Cómo funciona eso? Oye, no, eso está demasiado caro. Mejor voy a comprar unas herramientas y voy a hacerlo yo y va a salir más barato. Compra las herramientas que terminan costando el doble del producto original. ¿Verdad? O este otro que también he escuchado. No, es que mi computadora ya tiene 3 años, es un vejestorio, tengo que actualizarla ayer. Mi iPad arranca en 3 segundos, debería arrancar en 2, tengo que cambiar ya a algo nuevo inmediatamente. O sea que ni hombre ni mujer está exento, aquí todos estamos propensos a esto. Entonces, el dejarnos llevar por las emociones no es lo ideal, pero es también muy peligroso el otro extremo, que es el llegar al punto que nosotros sentimos o pensamos que no podemos sentir nada, que las emociones son malas o que las emociones son para los débiles, para los que no son los hombres de verdad, que no deben sentir nada. Eso es bastante peligroso también. Entonces, una persona que piensa eso, cree esa mentira y comienza a reprimir todo lo que siente. Y reprime, y reprime, y reprime, y reprime. Y llega el momento donde ya no puede reprimir más, se acumula eso y forma tanta presión que se explota la persona y termina causando ¿qué?
un estrago peor que el boy math y el girl math que estaban gastando y dejándose llevar por las emociones. Al final puede causar los mismos estragos, si no peores. Entonces, como podemos darnos cuenta con estos dos ejemplos, estos dos extremos, las emociones son nuestros sensores que nos muestran qué es lo que está en el corazón. Recordemos, no siempre lo que está en el corazón es lo correcto, pero nos revelan lo que está ahí. El manejo sabio de nuestras vidas es hacer las correcciones en el plan de vuelo, por así llamarlo, el plan de vuelo de nuestra vida, de acuerdo al sistema de navegación correcto, que es nuestra palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y eso va a ir calibrando poco a poco los sensores. Quizás al principio se sienta que estás torcido, pero llegará el momento donde te darás cuenta que es la manera correcta de ver la vida y te darás cuenta que cada vez estará más y más acorde tus emociones al GPS correcto de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando no hacemos caso a esto y hacemos lo contrario? Tenemos otro ejemplo perfecto en la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 2. Y comenzamos desde el versículo 1, que nos dice este rey, no le diré todavía quién es. Dice él: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Estamos describiendo a un hombre que tenía absolutamente todo. Lo que se le antojara, se lo traían así. Mejor que Prime Same Day Delivery. Verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Se justificaba en ese momento. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Así le llamaba su estilo de vida, mi faena. O sea, esta es una persona que experimentó todo tipo de placeres. Los tenía a su alcance y quiso ir por ellos. Una mujer no era suficiente. 2 mujeres no eran suficiente. 3 no eran suficiente. 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Yo apenas puedo con una, no sé cómo le hacía a él. Llegó a tener 1000 mujeres este hombre. Pero mire lo que ocurre, versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eso no suena como un hombre que está contento con la vida. En su búsqueda de placeres, para satisfacer lo que él sentía, cayó en la desesperación, porque mientras más sentía el placer, la felicidad se alejaba más. Y cierro con el 20 de esta historia. Dice: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Estamos hablando aquí de un hombre que vio un futuro oscuro. Si esta es mi vida ahora, ¿dónde voy a terminar? Y cuando una persona ve un futuro oscuro, de ahí a caer en la depresión, es solamente un paso también. Entonces, este hombre nos describe el peligro de pensar que nuestros sentimientos no mienten. Grave peligro, pensar que nuestros sentimientos no mienten. Ejemplos prácticos. Como yo me siento en este momento desesperado y me siento abrumado y me siento indefenso, eso me comprueba que la situación en la que estoy es imposible salir de ella. O, como me siento enojado contigo, esa es la evidencia de que tú eres una mala persona y que eres cruel. También puede que no sea verdad. O, como me siento espiritualmente más fuerte que todos los demás, puedo jugar con el pecado y no voy a caer. O el que vemos hoy en día: aunque nací hombre, como me siento mujer, eso comprueba que soy una mujer. Tenemos que ver la evidencia para poder ser objetivos respecto a la realidad. ¿Y qué fue lo que descubrió este hombre? Salomón. Salomón descubrió que nunca tendrás suficiente de lo que no necesitas, porque lo que no necesitas nunca logrará satisfacerte. Repito, nunca tendrás suficiente de lo que no necesitas,
porque lo que no necesitas nunca logrará satisfacerte. Un hombre que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas nos describe el precipicio que es creer que la felicidad está en satisfacer las emociones. Cuando Salomón buscó esa experiencia, él sufrió algunas consecuencias que pasan al día de hoy también. Como por ejemplo, cada vez se interesaba menos por cada una de estas 700, 300 personas porque los veía casi como objetos. ¿Qué también ocurría? Que ya no podía ver las consecuencias de sus acciones porque estaba cegado por el placer del momento. ¿Qué también ocurría? Cambios en su cerebro, se declinaba la dopamina porque antes el éxtasis de esta emoción era para sentirte high, ahora lo haces solamente para sentirte normal como los demás. Entonces te encierras más en esto. Y esto es el ejemplo de lo que nos cuenta la carta de Santiago, que nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias. O sea, somos tentados por nuestras propias emociones que no son inteligentes. Entonces, Jonathan Martinson, me encanta esta frase que le pido que por favor le ponga atención porque es importante. Las emociones son como las olas. No podemos evitar que ocurran, pero sí podemos escoger cuál vamos a surfear. Quizás no puedas controlar todo lo que sientes, pero puedes escoger qué vas a escuchar dentro de lo que tú sientes. Amén. ¿Cómo las escojo? Y de tarea, ahí anótelo para que lo lea durante la semana. Filipenses 4, versículo 8, y la próxima semana hablaremos más en detalle al respecto. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de esta historia? Que Salomón sí fue restaurado. Por eso él escribió Eclesiastés. Eclesiastés es la historia del testimonio de lo que él tuvo que vivir. Y si Salomón pudo ser restaurado, pues créame que también hay esperanza para usted, también hay esperanza para mí. Amén. Amén. Y llegamos al número 3 y el último de esta semana. La habilidad para aplicar emociones inteligentes a las situaciones de la vida y resolver problemas. Yo tengo dos opciones. O controlo mis emociones o las emociones me van a controlar a mí. Y esto debemos tenerlo en cuenta todos los días de nuestra vida. Les cuento que años atrás yo trabajaba en una oficina de optometría y tuve un paciente que llegó a recoger sus lentes y se los puso y no podía ver nada. Imagine cuál fue su reacción después de pagar cientos de dólares por estos lentes. Se explotó, comenzó a gritar, decir todo tipo de malas palabras y yo ahí al frente recibiendo todo en primera plana. Les soy sincero, en mi carne quería devolvérsela igualita y con intereses. Pero, bueno, el Espíritu Santo ahí logró mantenerme tranquilo. Traté de responderle cordialmente, aunque me estaba gritando, sentía hasta la saliva del tipo aquí en mi cara. Y le dije, no se preocupe, vamos a solucionar esto. No se preocupe, de usted no va a salir ni un solo centavo. Vamos a solucionar esto. Entonces, le pedimos que se hiciera una revisión de su vista porque él había traído la receta de los lentes de un consultorio diferente. ¿Qué ocurrió? Que lo que le habían dado en el consultorio era lo del ojo derecho en el ojo izquierdo y lo del izquierdo en el ojo derecho. Claro. El que tiene lente sabe lo que significa ese sufrimiento, que le queden torcidos. Entonces, cuando le expliqué todo esto, que no fue culpa de nosotros, que fue culpa de él, pues imagínese cómo se sintió él. Ay, Señor, discúlpeme. Uy, no, qué pena, qué embarrada, dirían en mi país. Perdóneme, yo no sé qué me pasó, yo perdí el control. Y claro, pues uno ahí podría caerle encima, pero no, tranquilo, no se preocupe, yo entiendo que usted estaba mal y estaba descontento y por esa razón quisimos ayudarle. Bueno, gracias a Dios, él cambió de consultorio completamente y se vino para trabajar con nosotros. Así que hasta ganamos económicamente gracias a ese manejo. Pero con esa historia me di cuenta de que cuando tienes inteligencia emocional, eso te va a permitir tratar con personas cuyas emociones están fuera de control. El poder controlar o manejar a una persona que tiene sus emociones fuera de control es algo que muy pocos pueden hacer, pero es algo que nosotros estamos llamados a hacer también. Muchas personas son contratadas por su IQ, por su coeficiente intelectual.
son inteligentes, son capaces, entonces son contratados por eso. Pero poco después son despedidos a causa de su EQ, de su coeficiente emocional. Como no tiene dominio propio, como no puede trabajar con las personas a su alrededor, pues ¿quién va a querer estar con ellos? Nadie. Terminan siendo despedidos por eso. Entonces, por esa razón necesitamos también desarrollarlo para aplicarlo inclusive en nuestro aspecto laboral. También nos trae bendición. Y por último, quiero que veamos este ejemplo en Primera de Reyes capítulo 19. Hablamos de Saúl ya, hablamos de Salomón y cerramos con este tercer personaje muy, muy especial. Su nombre es Elías. Elías no tenía un problema de orgullo. Elías no estaba buscando la satisfacción. Elías nos enseña la palabra que era un hombre bueno y justo. Pero también la Biblia nos muestra que incluso hombres buenos y justos también pueden enfrentar problemas emocionales. Él sufrió de depresión al punto que quería morirse. En la palabra vemos que él le dice a Dios, basta ya. No sé cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, basta ya. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínese el hueco, el precipicio que es caer emocionalmente para pedirle eso a Dios. Y aquí también podemos ver la compasión de Dios y su interés por nuestro bienestar emocional, ya que Él mismo se convirtió en el terapeuta de Elías. Dios le dijo estas 3 palabras: ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Y la primera vez Elías comenzó a responder sus razones, sus justificaciones, y Dios lo dejó desahogarse. Y él habló, dijo todo. Terminó de desahogarse Elías y Dios vuelve a preguntarle: Elías, ¿cómo llegaste aquí? Y Elías comenzó a desahogarse la segunda vez, pero esta segunda vez Dios lo paró, lo corrigió. Elías había caído en la generalización excesiva, que consiste en pensar que una hipótesis que tienes en tu cabeza con evidencia muy limitada forma entonces una creencia firme en tu corazón que afecta tus pensamientos, tus emociones, aunque no sea necesariamente verdad. ¿Cuál fue la generalización excesiva de Elías? Soy el único que queda en Israel. Él estaba convencido a causa de su experiencia, y me pongo a examinar su vida y entiendo por qué él podría haber caído en eso. Solamente días atrás estaba él enfrentándose a 450 profetas de Baal, 1 contra 450. Después de eso recibe una amenaza de muerte. Le van a cobrar lo que él le hizo a los 450 profetas. Y pues naturalmente él decide esconderse. Probablemente se sentía solo. No tenía con quién hablar, no tenía con quién desahogarse. Entonces entiendo que él haya caído en ese error. Pero cuando él le dice esto a Dios, no le dijo yo pienso, creo que soy el único, o recientemente no he visto a nadie más. No, él dijo, estoy seguro que no hay ni uno solo más en Israel. Imagínate la cara de Elías cuando Dios le dice, hay más de 7,000 como tú, que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y en ese momento Elías decidió aceptar la corrección de Dios. Dios le recetó su terapia de cómo poder salir de ese hueco. Y él hizo caso a estas instrucciones para salir de ese hueco y él fue restaurado. Y lo más precioso de esa historia es que una persona que le pidió a Dios que lo matara terminó nunca experimentando la muerte. Este hombre es uno de los únicos 2 personajes de la Biblia que no han experimentado la muerte. Y si Dios pudo hacer eso en una persona que le pidió que lo matara, ¿qué no puede hacer en nosotros? Amén. Él vela por nuestro presente, se interesa por nuestro presente, por más oscuro que sea nuestro presente, Él se interesa por nosotros. A Él le importa cómo nos sentimos y Él vela también por nuestro futuro.
Entonces, ¿cómo desarrollamos? ¿Cómo crecemos en inteligencia emocional? Y ese es mi último punto el día de hoy. La obediencia a Dios y a su palabra es la que produce inteligencia emocional. ¿Quieres inteligencia emocional? Obedece la palabra, obedece a Dios. Inténtalo si no lo has hecho y verás los resultados. Eso nos da sabiduría y dominio propio. La Biblia, recuerda el ejemplo del piloto. La Biblia es la comunicación precisa de la inteligencia de nada más y nada menos que nuestro Dios mismo. ¿Qué mejor sistema de navegación que ese? Cuando vayas a la Biblia para recibir consejo, vas a encontrar sabiduría y entendimiento de parte de Dios mismo. Por esa razón te presento un último consejo que confío que puedas aplicar, practicar en tu vida desde ahora y todos los días. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 en el Nuevo Testamento, después de Gálatas. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 29 al 32. ¿Ok? Vamos a leerlo parte por parte para que puedas ver la importancia de todo esto. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Con eso, usted hace eso y ya elimina totalmente la falta de inteligencia emocional de su boca. Nada corrompido salga de su boca. O sea, no mentiras, no malas palabras, no chistes de doble sentido, no comentarios donde usted no está siendo genuino con el cumplido, esos backhanded compliments como les dicen hoy en día, ¿sí? ¿Qué más nos dice la palabra aquí? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué es lo emocionalmente inteligente? Algo que tú puedas decir que construya a la persona que está contigo. ¿Qué le puedes decir que pueda construirle? Qué bendición es tenerte en mi vida. No te imaginas lo lindo que es verte todas las semanas. No te bañaste los dientes, pero qué bueno es tenerte a ti en mi vida. No sé. Pensar en cosas que podamos estar seguros que va a construir la vida, el alma de esa persona que está con nosotros. Amigo, pareja, hijos, hermanos de la fe. Y continúo, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué? Porque alguien con inteligencia emocional siempre va a hablar con gracia. 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nos muestra que Dios quiere asociarse con nosotros para lidiar con la vida, lidiar con las personas, lidiar con los problemas. Pero cuando rechazamos esa oportunidad, Dios no nos va a obligar, pero eso va a contristar al Espíritu Santo y a causa de eso nos vamos a encontrar haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Y cuando tratamos de controlar nuestras emociones en nuestras propias fuerzas, normalmente las cosas no terminan bien. Continúo leyendo. Quítense de vosotros, y aquí vamos a leer todas estas emociones sin control: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32 dice, antes sed benignos. ¿Qué es ser benigno? Una persona afable, una persona amorosa, cariñosa, unos con otros. Eso es ser tierno de corazón. Es amar lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué ama Dios? A las personas. Por lo tanto, tú como hijo de Dios vas a amar a las personas. Dios ama a los pecadores, a los que se equivocan. ¿Sabes por qué? Porque aún yo siendo pecador, Cristo murió por mí. Entonces, amo aunque me amen o aunque no me amen, yo amo porque estoy siendo un reflejo del Dios al que yo sirvo. Y continúo aquí, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Le pregunto, ¿de qué lo ha perdonado Dios a usted? ¿Qué te ha perdonado Dios? No tienes que decirlo en voz alta, pero piensa por un momento en todo lo que has hecho que Dios te ha perdonado. No sé qué iré a hacer en el futuro yo, pero por lo menos sé que la gracia de Dios también me está cubriendo de eso. Y lo que me está instruyendo este versículo es
no conformarme con ojo por ojo, diente por diente, dar lo que me dan. Tampoco me está diciendo que me conforme con tratar a los demás como me tratan a mí, que es lo que se conoce como la ley de oro, la regla de oro, sino que voy a amar a las personas como Dios me ama a mí. Voy a perdonar a las personas como Dios me perdonó a mí. ¿Hay algo que Dios no te ha perdonado? Nada. No hay falla suficientemente grande que el poder de Dios no pueda rescatarte de ese abismo. También estamos llamados a que también podamos entregar ese perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es un nivel sobrenatural. Es imposible por nuestras propias fuerzas, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, claro que podemos hacerlo. Amén. ¿Y por qué tengo que hacer todo esto? Amar al que me bendice, amar al que me maldice, alimentar al enemigo, orar por el que me persigue. ¿Por qué tengo que hacer todo eso? Porque Jesús lo hizo por mí. Jesús lo hizo por mí. Entonces, como iglesia, es el momento, es hora de que podamos nosotros ser emocionalmente inteligentes también. ¿Amén? ¿Creen que debemos serlo? Estoy totalmente convencido que sí. Imagina lo bendecida que será tu familia, lo bendecida que será tu vida, lo bendecido que será tu trabajo, lo bendecido que será tu escuela y lo bendecida que será nuestra iglesia cuando todos estemos caminando firmemente en la dirección de la inteligencia emocional. Donde la gente entre aquí y se respire la presencia de Dios, no solamente por lo que se hace aquí en el altar, sino porque todas las personas que están aquí presentes estamos mostrando a Cristo en su gloria total. Amén. Bueno, quisiera que te pongas de pie y con nuestros ojitos cerrados quisiera preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Qué te estás diciendo día tras día? ¿Has experimentado que quizás te has visto por mucho tiempo como víctima? No sé si quizás te has llegado al punto de pensar que el placer era la única manera de poder encontrar la felicidad. O estar en un ciclo donde por más que tratas de salir, es imposible salir de ese hueco, es imposible salir de esa circunstancia. La palabra de Dios nos enseña, y esto amo cada vez que leo este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A través de Jesucristo puedes decir, todos esos problemas, todas esas circunstancias pueden quedar en mi pasado porque a través de Cristo todo es hecho nuevo. Qué grande es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, amén. Por esa razón, a medida que ibas meditando en esas preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué estás atravesando en este momento? Quisiera pedirte que cierres tus ojos. Si en este momento te encuentras lidiando con esas circunstancias, por tus propias fuerzas, no has aceptado a Jesús en tu corazón, quizás nos estás visitando por primera vez o has estado con nosotros por algunas semanas, aquí presencialmente, también en línea, y te sientes que necesitas un cambio, que algo tiene que ocurrir en tu vida, quiero contarte que Dios siempre tiene la solución. En Dios siempre hay esperanza, en Dios siempre hay vida. A Él le interesa tu presente. Y sin importar cómo te sientas, Él igual puede alcanzarte, Él igual te ama, Él igual quiere transformarte. Él no quiere en ti un simple cambio de comportamiento, quiere una transformación radical de adentro hacia afuera. Y por esa razón quiero que consideres seriamente invitarle a tu corazón y que puedas experimentar el poder sobrenatural de Dios en tu vida.